No recuerdo la última vez que alguien me llamó por mi nombre. El Vox crepita con cada respiración, pero nadie responde. Me dispararon hace 7 minutos, quizá 8, y siento como el lodo me aprieta como una tumba que no espera. Dijeron que los collares nos darían la redención, que morir por el emperador lavaría el pecado, pero creo que solo lo silencia. Mi collar dice 3119. El Vox no dice nada. El emperador habla menos. La lluvia se ha reducido a una llovizna, lo suficientemente densa como para escocer los ojos, pero demasiado suave para lavar la sangre. Presiono una mano contra la herida bajo las costillas. El guante resbala sobre la mezcla de barro y lo que queda de mí. El botiquín se agotó hace rato. Los sanitarios fueron vaporizados con la primera salva. A veces aún puedo oírlos. El traqueteo de sus extremidades metálicas, sus plegarias murmuradas entre la estática. Pero eso es un recuerdo, no un sonido. La línea se silenció hace horas, quizá días. Aquí afuera, el tiempo se ha detenido. Una vez fui soldado, guardia de la 212, TEA, División de Cadia, antes del colapso. Entonces teníamos nombres, letras, no números. Llevaba el mío como un arma. Lo grabé en la culata de mi fusil láser. Lo susurré antes de cada carga para que el emperador me recordara completo. Entonces cometí el error, una vacilación, un instante de piedad cuando debía haber disparado. Lo llamaron herejía de compasión. El comisario lo llamó cobardía. El tribunal no malgastó pergamino en explicaciones. Al anochecer, fui sentenciado. El transporte que nos trajo a este mundo olía a aceite, incienso de oración y miedo. Los grilletes resonaban contra la cubierta mientras aprendíamos a marchar al ritmo de la culpa. Nos marcaron los antebrazos, nos colocaron los collares. Anillos de acero negro grabados con el águila imperial, que brillaban con una promesa roja. Nos explicaron el código, un paso en falso, un pensamiento no expresado, y el mismísimo emperador nos juzgaría con una chispa. Algunos hombres lloraban, otros reían. Yo permanecí en silencio, porque el silencio se sentía como un ensayo para lo que nos esperaba. Cuando aterrizamos, el cielo ya ardía. El asedio había reducido el mundo a cenizas mucho antes de nuestra llegada. Cada trinchera era una tumba a medio llenar, cada aliento una plegaria y una súplica. Los oficiales no nos hablaban, solo a los guardias. Las órdenes llegaban por el Vox en ráfagas binarias. Marchar, cavar, morir. Obedecimos. Ese fue el comienzo de nuestra redención. Ahora yazco donde caí, y el lodo absorbe lo que queda de mi sangre. Me pregunto si el código aún escucha, si alguna máquina en una nave lejana aún registra el ritmo de mi corazón para decidir cuándo detonar. El pensamiento casi me reconforta. Significaría que alguien recuerda. Si el emperador nos observa, espero que vea los pequeños detalles. Cómo mantuvimos la posición, cómo morimos en silencio. Espero que comprenda que la fe puede vivir incluso en los condenados. Dicen que el emperador todo lo ve, pero las legiones penales están estacionadas donde hasta su luz se cansa. Éramos fantasmas antes de morir, destinados a guerras sin importancia, a mundos ya abandonados. Lo llaman penitencia, pero se siente más como reciclaje. El administratum lleva la cuenta de los collares, no de las almas que los portan. Cuando me la instalaron, recuerdo el siseo del mecanismo al cerrarse, el clic que selló mi sentencia en metal. El tecno sacerdote que la instaló no me miró a los ojos, ungió el dispositivo con aceites sagrados y murmuró una oración en jerga binaria, como si bendijera un arma. Quizás lo hacía. Podía sentir su pulsación contra mi garganta, un latido que no era mío, susurrando la misma palabra una y otra vez. Cumplir. Nos dieron raciones, fusiles láser desgastados y una sola promesa, que si servíamos hasta la muerte,
nuestros expedientes serían borrados. Nadie lo creyó, pero en el imperio no se requiere fe, solo obediencia. El comisario recitaba el mismo discurso antes de cada despliegue. El pecado no se lava con agua, se quema con fuego. No respondimos. Los collares lo hicieron por nosotros, parpadeando una sola vez en señal de reconocimiento. Ese destello rojo se convirtió en la única luz que tenía algún significado. La primera misión fue una masacre. La llamaron así, asalto por la fe. Nos ordenaron cruzar un campo abierto bajo fuego orbital para atraer las baterías enemigas y alejarlas de los regimientos leales. No teníamos blindaje, ni cobertura, ni esperanza. Cuando llegó la señal por el Vox, avanzad, corrimos. El suelo ardía bajo nuestros pies y el cielo se tornó blanco con la furia de los santos. Los hombres gritaban plegarias hasta que sus collares estallaban, convirtiendo las palabras en truenos. El enemigo ni siquiera podía distinguirnos entre las explosiones. Ese era el objetivo. Recuerdo a un hombre, Kolar, 3290. Había sido un asesino antes de la sentencia, pero llevaba un amuleto tallado en un diente de niño. Decía que le recordaba al perdón. Durante la carga, tropezó a mi lado, sin un brazo, riéndose entre el humo. Quizás ahora nos vea, dijo. Entonces una bala le voló la cabeza de un tiro. El amuleto cayó al barro. Lo recogí y seguí corriendo. No sé por qué. Cuando cesó el bombardeo, éramos menos. El comisario lo llamó un milagro. Supongo que, en el imperio, sobrevivir a la propia redención se considera un favor divino. Nos embarcaron de nuevo en los transportes, en silencio y temblando. Los oficiales no nos dirigieron la palabra, pero los collares volvieron a sonar. Nuevos códigos, nuevas misiones. Esa noche soñé con el campo de batalla. No con la batalla, sino con el silencio posterior. La niebla, los cuerpos, las tenues luces rojas que aún parpadeaban en los cuellos de los muertos. Creí oírlos susurrar entre la estática de los altavoces, un coro de plegarias inconclusas. Desperté con el mismo sonido que oigo ahora. El viento que roza los cráteres de las bombas, trayendo consigo el olor a hierro y petróleo. Es extraño lo rápido que el cuerpo olvida el miedo cuando la muerte se vuelve rutina. Lo único que echo de menos es oír que alguien pronuncie mi nombre. El medallón del año 3290 descansa sobre mi pecho, bajo el cuello. Creo que le haría gracia que un cobarde como yo lleve su reliquia. Quizá así funciona la redención. Tomamos prestados fragmentos de los muertos más nobles y esperamos que, en conjunto, alcancen el perdón. Dijeron que éramos los instrumentos de redención del emperador. Pero nadie te dice cómo es la redención cuando el instrumento se rompe. Cada herida se convierte en un sermón, cada cicatriz en un verso. Nos dijeron que muriéramos con orgullo, para que los regimientos leales recordaran el precio de la fe. Sin embargo, aquí he aprendido que las muertes más ruidosas son las primeras en olvidarse. Cuando cierro los ojos, aún veo el campo, infinito, gris, ardiendo con el color del óxido. La voz del comisario aún resuena en mi cráneo, una reliquia más duradera que el hueso. Ya estáis muertos, solía decir antes de cada carga. Solo falta ver cuánto tarda el emperador en darse cuenta. Algunos hombres rezaban al oír esas palabras, otros reían. Yo solía escuchar en silencio, acariciando el borde de mi cuello y preguntándome si la clemencia sería una anomalía a punto de estallar. La verdad es que no fui valiente. Estaba cansada, tan cansada que dejé de correr, tan cansada que me quedé donde me indicaban. Cuando llegó el siguiente bombardeo, recuerdo haber pensado en su belleza. El cielo abriéndose en pétalos rojos de fuego, el aire con sabor a ceniza y cobre. Era como estar bajo una catedral en flor, construida para nadie. Hubo un instante, quizás segundos u horas después, en que me di cuenta de que seguía vivo. Mi pelotón había desaparecido, nombres que no recuerdo,
solo números esparcidos en el barro. El medallón del 3290 aún colgaba de mi cuello, ennegrecido por el humo. Salí de la trinchera, casi ciego, y me tambaleé hacia el sonido del box. La señal era débil, susurrando fragmentos de órdenes, pero aún así la seguí. En las legiones penales se aprende rápido. La dirección es el propósito, aunque lleve directo a la tumba. Encontré un puesto de comunicaciones, una ruina. En realidad, la unidad de comunicación estaba destrozada, los cables esparcidos como vísceras. Recuerdo estar arrodillado allí, pegando la oreja a la estática, con la esperanza de oír algo. Alguien. El ruido era cálido, casi amable. Sonaba como una respiración. Por un instante, creí que era el emperador, escuchando. Fue entonces cuando se oyó el disparo. No fue dramático. Un solo impacto en las costillas. Limpio, preciso, la misericordia de un profesional. Caí antes incluso de oír el disparo. Quien disparó no terminó el trabajo. Quizá pensó que el collar lo haría. Quizá le dio pereza. Sea como sea, sigo sangrando desde entonces. Ahora yazgo aquí con el box zumbando a mi lado, y la estática se siente como un latido, intentando recuperar su ritmo. Le hablo porque el silencio se siente como una desobediencia. Quizás esta grabación llegue a alguien, un oficial, un empleado, un sacerdote que aún cree en la redención, o quizás se hunda en el fango conmigo, un susurro más en un mundo que olvidó cómo escuchar. Si alguien encuentra esto, díganles que luchamos. Díganles que los condenados seguían rezando, incluso cuando nadie les respondía. Díganles que los collares parpadeaban en la oscuridad como 1000 estrellas moribundas. Y si encuentran el medallón, consérvenlo. Con 3290, dijo que le traía suerte, y por un tiempo, así fue. Solía pensar que el juicio sonaría como un trueno, sagrado, ensordecedor, definitivo. Pero cuando se dictó mi sentencia, llegó en un susurro a través de una rejilla de comunicación rota, sin ceremonia, sin escrituras, sin audiencia, solo una orden sellada con el águila imperial, traslado al servicio penal, redención a través del trabajo. Así fue como el imperio te perdonó, no con misericordia, sino con un propósito. El tribunal se celebró en las ruinas de un bloque de viviendas, cuyas paredes aún sangraban hollín del último bombardeo. Estaba de pie ante 3 oficiales y un escribano cuyo cráneo articulado crujía con cada respiración. No me quitaron los grilletes, no me pidieron confesión. El comisario leyó los cargos con un tono que hacía que la culpa pareciera superflua. Cobardía ante el enemigo, desobediencia a la orden, uso indebido de la compasión. Cada palabra flotaba en el aire como humo, densa e irreversible. Quise decirles que no era miedo. Me quedé paralizado porque el soldado al que apuntaba era solo un muchacho, apenas mayor de 16 años, con el fusil láser temblando y los ojos desorbitados por el mismo terror que yo sentía. Por un instante me vi reflejado en él. Eso bastó. Bajé el arma. Otro no lo hizo. Cuando la explosión lo destrozó, sentí el pecado penetrar en mí como metralla, y nunca me abandonó. Llamaron herejía a esa vacilación. Dijeron que el emperador exige acción, no empatía. Me pregunto si realmente es así, o si el comisario hablaba por pura fe. La sentencia fue inmediata. Me despojaron de mis insignias, me marcaron el número en la piel y me quitaron la armadura para alguien más merecedor. Nos raparon la cabeza, quemaron nuestros juramentos y nos alinearon para el transporte. A mi alrededor había desertores, asesinos, ladrones, herejes, todos iguales ahora bajo el mismo crimen. Existencia sin valor. La lanzadera que nos llevó a la barcaza de contención estaba en silencio, salvo por el sonido de las cadenas. Ni himnos, ni plegarias,
Incluso los motores parecían avergonzados. Al abrirse la escotilla, el aire golpeó como metal oxidado y pecado impuro. Filas de servidores trabajaban en los muelles de carga, atornillando collares a los cuellos como si fueran marcas de ganado. Los tecnosacerdotes se movían entre nosotros, sus implantes brillando a la luz, murmurando ritos en una jerga binaria que sonaba demasiado a risa. Cuando llegó mi turno, me empujaron sobre la losa. El collar estaba frío, casi tierno al ajustarse. Sentí su peso asentarse alrededor de mi garganta, un segundo pulso que palpitaba a destiempo con el mío. Una voz en su interior susurró el código de comando. No eran palabras, sino una vibración bajo la piel. Recuerdo haber pensado que sonaba casi como si tuviera vida propia. Después de eso, ya no nos llamaron soldados. Nos convertimos en activos. La designación estaba grabada en nuestros collares. Legión Penal 43 Theta. Infantería de convictos. Los números pretendían sustituir la identidad, facilitar la obediencia. Pero los números también recuerdan. Cada uno de nosotros cargaba con el fantasma de quienes lo habían llevado antes. Algunos decían que los collares registraban nuestros pecados, otros que contaban las oraciones. Cuando los motores de la barcaza rugieron al arrancar, uno de los hombres a mi lado se echó a reír. «Están ahorrando pergamino», dijo. «Ejecución por logística». Los guardias no lo detuvieron. No hacía falta. El collar sí. Un destello de luz. Un olor a cobre quemado. Y luego silencio de nuevo. Después de eso, nadie habló. Aprendimos la regla que te mantiene vivo más tiempo que la fe. Nunca llamar la atención. Pasamos 3 semanas estándar a bordo de la barcaza antes de volver a ver la luz. No había días ni noches, solo el resplandor artificial de las tiras luminosas y el ritmo de los ciclos de alimentación. El aire estaba impregnado de sudor, aceite e incienso, un olor que pretendía enmascarar la putrefacción. Dormíamos en literas estrechas, apiladas de 5 en 5, cada una con un broche de sujeción que se cerraba sobre el pecho mientras soñábamos. Decían que era para evitar lesiones durante las turbulencias de la disformidad. Sabíamos que era para impedirnos huir. Cada ciclo comenzaba con una oración que nos veíamos obligados a repetir hasta que el vox se silenciaba. A través del sufrimiento, servimos. A través de la muerte, somos redimidos. Los guardias lo gritaban. Los cuellos de las camisas lo repetían. Y pronto, hasta las paredes parecían susurrarlo. A la 5ª repetición, las palabras perdieron significado. A la 50ª, se convirtieron en memoria muscular, una fe programada a través del agotamiento. De vez en cuando, el comisario recorría los pasillos entre las literas, dejando huellas húmedas de sus botas en la cubierta. Nunca nos miraba, solo los cuellos, asegurándose de que las luces siguieran parpadeando. Una vez, un hombre de la fila de delante rompió a llorar durante la inspección. Nadie sabe si fue el miedo o la fe lo que lo quebró. El comisario presionó la palma de la mano contra la runa activadora de su tableta. Un siseo de ozono, un destello rojo, y el cuerpo del hombre se desplomó hacia adelante, sin cabeza. El olor persistió durante horas. Después de eso, el silencio se convirtió en la única ley del barco. Recuerdo una noche, si es que se puede llamar noche a algo a bordo de una barcaza noche, cuando las luces se atenuaron por mantenimiento del sistema. La oscuridad era total. En algún lugar de las filas superiores, una voz comenzó a tararear. Baja, casi tierna. Era un viejo himno, algo que recordaba vagamente de antes de la sentencia. En cuestión de segundos, otros se unieron. 100 gargantas quebradas tarareando al unísono, desafiando todo aquello que nos habían dicho que olvidáramos. Cuando volvió la luz, los guardias irrumpieron con porras eléctricas. El zumbido no cesó, ni siquiera cuando los hombres caían al suelo convulsionando. Fue la única rebelión que logramos sofocar, y terminó en perfecto silencio.
El viaje disforme distorsionó más que el tiempo. Algunos comenzamos a soñar al unísono. Despertaba con hombres murmurando las mismas palabras que había oído en sueños. Fragmentos de plegarias en el campo de batalla, promesas a esposas, confesiones a fantasmas. Los collares palpitaban suavemente al ritmo, sincronizándose con los sueños como si escucharan. Quizás lo hacían. Quizás así es como el imperio mide la devoción, a través de los sueños de los condenados. Al 22º día sonaron las alarmas. No el rojo intenso del peligro, sino el dorado pálido de la llegada. El suelo tembló cuando la nave inició el descenso atmosférico. A través de las rendijas del casco, vislumbramos el mundo de abajo, un páramo de cráteres y humo, el suelo convertido en vidrio por el bombardeo constante. Los guardias nos liberaron. Una calavera cervo flotaba sobre nuestras cabezas, leyendo los ritos de despliegue con una voz que parecía música quebrada. Mueres por aquel que no muere, ardes por aquel que no perdona. Levántate, legión, levántate y sé digno de la aniquilación. La escotilla se abrió y la luz inundó el lugar. Recuerdo entrecerrar los ojos ante ella, pensando que era hermosa, de esa manera tan bella que solo pueden serlo las cosas que te matan. La primera bocanada de aire fresco ardió como el pecado que abandona los pulmones. Nos entregaron fusiles láser sin munición y nos ordenaron avanzar hacia el humo. Esa fue nuestra iniciación, esa fue nuestra redención. Al llegar a la superficie, el calor nos golpeó de inmediato. Incluso a través del respirador con filtro, el aire sabía a hierro y aceite quemado. El cielo estaba incoloro. Ni de día ni de noche, solo una bruma de humo que reflejaba el bombardeo incesante. Desembarcamos en silencio, en fila india, con las botas hundiéndose en el barro resbaladizo por los residuos de Prometeo. A nuestro alrededor se extendía lo que llamaban el frente, aunque parecía más bien un cementerio que aún no se había dado cuenta de que estaba terminado. La primera orden fue simple: marchar hacia el este hasta que el Vox dijera alto. No preguntamos a dónde llevaba el este. Las preguntas eran para los oficiales, y nosotros no éramos más que eso. Cada kilómetro, el suelo estaba marcado por armaduras rotas, miembros cercenados y fragmentos de estandartes imperiales demasiado desgarrados para reconocerlos. Una tormenta de ceniza se extendía por las llanuras, llevando consigo voces que bien podrían haber sido el viento o las de aquellos que habían muerto allí antes que nosotros. Las legiones penales no estaban destinadas a mantener posiciones. Nuestro objetivo era que nos vieran morir, para que otros creyeran que la victoria era posible. Recuerdo la primera vez que nos ordenaron cavar. El comisario observaba desde su quimera mientras escarbábamos la tierra con las manos. Las palas eran un privilegio. Para cuando las trincheras eran lo suficientemente profundas como para refugiarnos, el bombardeo ya había comenzado. La presión del aire derribaba a los hombres antes que los proyectiles. Cuando llegó el ataque, apenas lo notamos. El enemigo no estaba lo suficientemente cerca como para verlo. Solo destellos de luz y el silbido de la artillería. Nuestros collares emitieron un pitido, un pulso de mando, y luego el Vox ladró la palabra: avance. Decenas de hombres vacilaron. Unos pocos corrieron. Los collares brillaban en rojo, y esas luces se extendieron por el campo como estrellas moribundas. El resto avanzamos, impulsados menos por el valor que por el miedo a quedarnos quietos. No sé cuánto duró la lucha. Cuando cesó el bombardeo, el horizonte ardía. Ya no podía distinguir contra quién luchábamos. Creo que daba igual. El comisario anunció la victoria. Nosotros no anunciamos nada. Nos quedamos sin palabras para celebrar el triunfo. Tras la batalla, los vi. Los oficiales de los regimientos leales, de pie en la cresta, limpios e inmaculados. Nos miraban desde arriba mientras arrastrábamos a nuestros heridos de vuelta al campamento. Por sus rostros
Supe que no veían soldados, sino utilidad. Las legiones penales eran una especie de máquina, baratas, reemplazables y autodestructivas. Por la noche, los médicos cine servidores se movían entre las filas, extrayendo los paquetes de energía de los muertos y reasignando los collares a los vivos. El sonido de los cierres al cerrarse era más fuerte que cualquier plegaria. Una vez le pregunté a uno de los servitores si el emperador perdonaba a los que ya habían muerto. Su vox rejilla crepitó y luego respondió con una voz que no sonaba del todo humana. El perdón es para los vivos. Aún estás esperando. No recuerdo haber dormido después de eso. El cielo siempre resplandecía por las hogueras. Nos turnábamos para contemplarlo, preguntándonos si era la luz del emperador o simplemente otro sol apagándose. Empecé a envidiar a los silenciosos, a los hombres cuyos cuellos ya no parpadeaban. Ya habían sido juzgados. Al amanecer, llegaron de nuevo las órdenes. Otra marcha, otro asalto, otro campo de batalla. Nos movíamos como una marea que nunca llegaba a la orilla. Cada paso adelante enterraba otro nombre, otro número, los guerreros más prescindibles del imperio, y aún así rezábamos para que nos tuvieran en cuenta. No teníamos base fija. Íbamos de ruina en ruina como una enfermedad que el imperio se negaba a curar. Cada campo de batalla ya estaba perdido cuando llegábamos, pero las órdenes nunca cambiaban. Avanzar, limpiar, morir. Los agentes lo llamaban deber de recuperación. Nosotros lo llamábamos echar leña al fuego. El mundo mismo había dejado de intentar vivir. Recuerdo caminar por una ciudad tan devastada que hasta sus sombras habían huido. Las torres yacían destripadas, con sus mitades superiores arrancadas como dientes de una mandíbula. El aire vibraba con un calor sofocante, de esos que hierven la sangre dentro de las armaduras. Nuestras botas dejaban huellas negras que humeaban al levantarlas, ni pájaros, ni viento, solo el sonido de collares marchando al compás del latido del mundo agonizante. La primera vez que encontramos resistencia, no era el enemigo, ya no estaban. A lo que nos enfrentamos fueron los restos de las propias fuerzas de defensa del imperio, hombres que llevaban demasiado tiempo sin órdenes y sumidos en el miedo. Nos dispararon como si fueran fantasmas. El comisario nos ordenó responder al fuego, y así lo hicimos. Cuando todo terminó, las trincheras estaban llenas de hombres que vestían la misma aquila que nosotros. El Vox lo llamó corrección amistosa. A veces, cuando cesaban los bombardeos, podía oír débiles himnos que flotaban entre el humo. Predicadores leales cantaban por la salvación, con voces tenues como incienso. Las legiones penales no tenían permitido tener capellanes. Los comisarios cumplían esa función. Sus sermones eran más breves. La fe sin obediencia es herejía, decían. La fe con vacilación es traición. Aprendimos a orar con acciones. Un paso adelante, un disparo. Lo peor eran las noches silenciosas entre despliegues. El silencio pesaba más que el bombardeo. Los collares nunca se apagaban. Palpitaban débilmente, rojos contra nuestras gargantas, al compás de nuestros corazones. Se podía saber quién estaba a punto de quebrarse, porque el pulso se aceleraba. Algunos empezamos a llamarlo el metrónomo del emperador. Era más fácil que llamarlo por su nombre, un recordatorio de que nuestra muerte estaba programada. Una noche acampamos entre las ruinas de una fábrica. Las máquinas permanecían inmóviles, cubiertas de polvo, con sus procesadores parpadeando esporádicamente como si recordaran lo que era trabajar. Encontré una tableta de datos encajada en una consola, medio quemada pero funcional. Contenía una sola entrada: producción suspendida, todos los recursos destinados a las unidades penales. Debe mantenerse la eficiencia. Me reí hasta que me faltó el aire. Hasta las máquinas sabían que éramos inventario. Más tarde esa misma noche,
Uno de los hombres se quitó el collar. Lo observamos, paralizados, mientras lo arrancaba con una varilla de hierro. La piel debajo estaba ampollada y en carne viva. Sus venas palpitaban negras por la infección. Por un instante, pareció libre, aliviado, casi humano. Entonces su cuerpo se estremeció, y la luz brotó de sus ojos. El collar detonó, dejando solo vapor sobre sus hombros. El comisario no dijo nada. El tecno sacerdote simplemente se acercó, recogió el anillo humeante y lo limpió para reutilizarlo. Marchamos al día siguiente bajo un cielo color plomo, hundiéndonos a cada paso en las cenizas del último ejército que pasó por aquí. Creo que ya no creíamos en la redención, pero aquí, la incredulidad no te salva. El emperador no necesita creyentes, necesita reemplazos. Aprendimos esa lección con cada amanecer, y cada noche, menos de nosotros, vivíamos para repetirla. Aprendimos a dejar de contar los días. La guerra no avanzaba ni retrocedía, simplemente cambiaba de forma a nuestro alrededor. Las órdenes llegaban por el Vox como un trueno lejano, distorsionadas, repetidas, indiferentes. A veces las señales se contradecían. Marchábamos un día hacia el este, luego dos hacia el oeste. Los hombres bromeaban diciendo que el emperador jugaba a los dados con nuestras vidas. Los comisarios no se reían. Los campos que nos rodeaban eran una tumba de barro y alambre. Luchamos por una posición elevada que no era más que una colina de cadáveres sepultados bajo cenizas. Cada avance significaba perder medio regimiento. Cada retirada, perder el resto. La legión siempre se reabastecía. Llegaban nuevos convictos cada semana, con los rostros pálidos por el miedo que hacía tiempo que habíamos superado. Los marcaban, les ponían collares y los arrojaban a nuestras filas como leña a un horno. Algunos rezaban, otros gritaban, y todos morían igual. Es extraño lo que uno empieza a envidiar cuando vive así. Envidiaba a los muertos, su silencio. Envidiaba a los oficiales, su ignorancia. Sobre todo, envidiaba a las máquinas. Los servidores no dudaban, ni temblaban, ni soñaban. Simplemente obedecían. Y sin embargo, cuando la noche era lo suficientemente larga y el viento suave, juraría que podía oírlos tararear. No palabras, sino un ritmo, como si nos tuvieran lástima. Hubo una batalla cerca del río, una ruina de puentes de acero medio hundidos en el fango. Nos ordenaron defender el cruce contra un enemigo que nunca apareció. En cambio, luchamos contra el planeta mismo. El agua era venenosa, espesa de petróleo, quemando donde quiera que tocábamos nuestras botas. Permanecimos 2 días con el agua hasta la cintura, repeliendo sombras. Cuando por fin llegaron los refuerzos, nos encontraron todavía disparando en la oscuridad, medio ciegos, medio locos. No nos relevaron. Tomaron nuestras posiciones y nos ordenaron seguir adelante. La tercera noche, uno de los recién llegados se desplomó a mi lado, un chico de unos 15 años. Su collar parpadeaba en amarillo, fallando. Se agarraba la garganta, jadeando como si el aire mismo lo asfixiara. Los tecnosacerdotes no se acercaban. Decían que el dispositivo estaba bendito y que interferir sería un sacrilegio. Lo abracé hasta que la luz se puso roja. Ni siquiera hubo una explosión, solo un pulso de calor y olor a hierro. Los sacerdotes lo registraron como una corrección técnica. Quemábamos los cuerpos cuando teníamos combustible y los enterrábamos cuando no. Una vez, un comisario nos ordenó apilarlos a modo de barricada. Lo llamó ingenio. Yo lo llamé culto. Cada vez que trepaba ese muro de muertos, sentía sus miradas clavadas en mi espalda, como si estuvieran pendientes de si caería. Comencé a hablarles cuando nadie más me escuchaba. Susurraba números, nombres olvidados, rangos borrados. Los recitaba como plegarias, en orden, al ritmo del zumbido de los cuellos. Era el único sonido que me impedía pensar.
Los demás creían que me había vuelto loco. Quizás sí. La locura se siente como un recuerdo cuando te han reducido a un número. La guerra nunca cambió. Simplemente siguió devorándonos, poco a poco, alimentándose de nuestra fe, hasta que incluso la creencia sabía a metal. Nos decían que el emperador protege. Empecé a preguntarme si eso era cierto o si simplemente observa. En cualquier caso, él nunca menospreció a las legiones penales. Estábamos por debajo de su mirada. Ese era nuestro castigo. Ese era nuestro propósito. Hay momentos en que la guerra se olvida de matarte. Son peores que los que sí lo hacen. En esas horas entre bombardeos, empiezas a oír cosas. El eco de tu corazón en el casco, el clic húmedo del cuello de tu camisa, el viento raspando huesos que antes fueron hombres. El silencio oprime más que la artillería. Se siente como esperar un juicio, solo que ya no queda nadie para dictarlo. Las trincheras se extendían kilómetros y kilómetros, repletas de cuerpos que se negaban a hundirse. La lluvia no cesaba, ni tampoco el hedor. Algunos hombres hablaban de ver luces a lo lejos, figuras altas y doradas que recorrían las trincheras de noche, portando antorchas que nunca se apagaban. Decían que el emperador caminaba entre nosotros. Los comisarios lo tachaban de herejía, pero en las legiones penales, hasta la herejía se siente como esperanza. Una noche, desperté y encontré a un hombre arrodillado a mi lado, susurrando en el barro. Su collar no parpadeaba. Pensé que estaba muerto hasta que le oí decir, «Nos escucha». Antes de que pudiera preguntar quién, el brillo volvió a su cuello. Gritó una vez y se quedó inmóvil, con humo saliendo de su boca. No volví a dormir en 3 noches. Hay algo en morir por turnos que te hace olvidar lo que es vivir. Cada amanecer, hacíamos fila para recibir raciones que nunca llegaban, para cumplir órdenes que se repetían como plegarias rotas. Cada atardecer, el cielo ardía y lo seguíamos. La línea entre fe y obediencia se desdibujó hasta que se volvieron lo mismo. Una vez le pregunté a un sacerdote, antes de todo esto, ¿qué era la fe en realidad? Me dijo que era creer sin pruebas. Ahora creo que es obediencia sin memoria. Nuestro comandante de la legión, si es que se le podía llamar así, era un hombre llamado Varin Holt. Su voz llegaba por el vox, distorsionada, nunca cara a cara. Nos recordaba a diario que la redención era un cálculo. Cada paso adelante es un pecado borrado, decía. Solía contar mis pasos hasta que los números dejaron de tener sentido. Llegamos a las ruinas de una catedral el 8º día de marzo. Sus agujas estaban rotas, sus vidrieras hechas añicos, pero el altar seguía en pie, cubierto de ceniza y con nombres grabados en la piedra. Alguien había escrito con sangre: «Morimos por su silencio». El comisario nos ordenó destruir la inscripción. La repasé una vez con el guante antes de seguir adelante. Las palabras no sonaban a blasfemia, sino a honestidad. Los bombardeos se intensificaron después. Era como si el planeta mismo intentara enterrarnos. Nuestra trinchera se derrumbó durante el 3er bombardeo, sepultando vivos a la mitad del regimiento. Cavé hasta que me sangraron las manos, hasta que descubrí un rostro que reconocí, el 3290, el hombre cuyo amuleto portaba. Tenía los ojos abiertos, pero en ellos había paz. El medallón que llevaba al cuello se calentó, palpitando levemente con cada explosión. Por primera vez, me pregunté si me mantenía con vida o si esperaba a que me reuniera con él. Cuando el cielo se despejó, solo quedábamos unos pocos. El comisario no dio nuevas órdenes. Simplemente se quedó mirando al horizonte, murmurando escrituras a un Dios que nunca respondió. Nos quedamos allí, rodeados de muertos, esperando otra orden que nunca llegó. El box siseó suavemente, una respiración entrecortada entre transmisiones. Creí oír mi propio número susurrado. Fue entonces cuando lo comprendí. Ya no estábamos librando una guerra. Éramos lo que el imperio deja atrás cuando se le acaba la fe. El silencio pesa. No te das cuenta
hasta que te oprime con tanta fuerza que duele. Cuando cesó el bombardeo, cuando incluso la estática de la radio se apagó, comprendí lo ensordecedora que podía ser la ausencia. El ambiente se sentía extraño, demasiado quieto, demasiado expectante. Ese día supe que la guerra no había terminado, simplemente se había quedado sin gente para continuarla. Nos atrincheramos a lo largo de lo que los mapas llamaban una línea defensiva, aunque no era más que una trinchera excavada en piedras rotas y recuerdos. El comisario se había ido, ni órdenes, ni sermones, solo el silbido del viento entre los cadáveres. Quedábamos quizá 30, aunque era difícil distinguir quién seguía con vida. Los collares aún parpadeaban, pequeñas estrellas rojas que marcaban el lugar donde antes habitaba la fe. Durante 2 días esperamos, ni refuerzos, ni suministros, ni siquiera el sonido de motores. Enviamos patrullas, pequeños grupos, de 2 o 3 hombres a la vez, pero nunca regresaron. Para la tercera noche, nadie se ofreció voluntario. El hambre nos carcomía más que el miedo, pero durante más tiempo, masticábamos trozos de cuero de nuestras botas empapadas de agua de lluvia e intentábamos no pensar en el silencio que reinaba en el mundo. Encontré un receptor Vox enterrado bajo los escombros, con la carcasa agrietada, pero aún funcionando. Lo llevé de vuelta a la trinchera, con la esperanza de captar una señal estática, luego un débil susurro de un canal entreabierto. Lo sintonicé con cuidado, ajustando el pulso al ritmo de la interferencia. Por un instante, creí oír una voz, una palabra, alargada y distorsionada por la distancia. Recordar, no sé de quién era esa voz, quizás del mando, quizás del emperador, quizás solo del viento aprendiendo a sonar misericordioso. Los demás dejaron de hablar por completo después de eso. La comunicación se redujo a gestos, a sentimientos o el parpadeo de una luz en el cuello. Las palabras parecían inútiles, como si la respiración pudiera enfurecer a los dioses que aún observaban. La legión se había convertido finalmente en lo que el imperio deseaba. Silenciosa, obediente, aniquilada, volví a llevar la cuenta, no de días ni de muertes, sino de latidos. El pulso del collar y el mío se habían sincronizado. Era la única prueba que tenía de que algo aún se movía dentro de mí. Por las noches, apoyaba los dedos en el metal y sentía su zumbido, un recordatorio constante y tranquilo de que el imperio aún poseía lo que quedaba de mí. Uno de los hombres, un soldado llamado Silent, empezó a grabar palabras en la pared de la trinchera con una bayoneta rota. Al principio pensé que eran números, pero al mirar más de cerca vi que eran nombres. No el suyo, no el nuestro. Nombres de regimientos desaparecidos hacía mucho tiempo, sacados de algún lugar que no debería haber recordado. Cuando le pregunté dónde los había oído, sonrió y dijo: «Los cuellos me lo dicen cuando duermen». Esa noche dejó de parpadear. Al amanecer, dejé de intentar despertarlo. El collar estaba frío, el metal oscuro. Lo dejé donde estaba y lo cubrí con tierra. No se sentía como un entierro, sino como sellar una promesa que no comprendía. La voz aún murmura, apenas audible. Cada pocas horas repite el mismo sonido, un patrón, una palabra tan alargada que resulta incomprensible. La escucho entre respiraciones, con la esperanza de que cambie, de que se detenga, pero nunca lo hace. A veces me pregunto si este silencio es paz o simplemente la pausa antes de que volvamos a ser recordados. Al cuarto día, el silencio empezó a sonar como una plegaria. Zumbido resonaba en el aire, suave pero constante. Esa quietud que te hace preguntarte si el mundo contiene la respiración o si ya la ha exhalado para siempre. Recuerdo estar de pie al borde de la trinchera, mirando fijamente la niebla, esperando un movimiento que nunca llegó. Incluso las moscas habían dejado de zumbar.
Los muertos, por fin, habían reclamado la paciencia que nunca aprendimos. Ya no existía una cadena de mando. Nos turnábamos para vigilar nada, limpiando armas que llevaban días sin disparar, fingiendo que importaba. Era extraño cómo el sentido del deber se aferraba a nosotros, incluso después de que el propósito se hubiera esfumado. Supongo que la obediencia es el último instinto que muere en un soldado. Esa noche, una tormenta llegó del oeste, nubes oscuras que brillaban tenuemente con un fuego lejano. La lluvia comenzó como un susurro y fue aumentando hasta que la zanja se convirtió de nuevo en un lodazal. El agua me llegaba más arriba de las botas, fría y pesada. Recuerdo mirar hacia abajo y ver el reflejo de mi propio rostro, borroso por las ondas, enmarcado por el tenue destello rojo de mi cuello. Por primera vez pensé que se veía apacible. Más allá de la cresta oí explosiones, lentas, metódicas, lejanas, de esas que no buscan la victoria, solo la conclusión. Podría haber sido un ataque orbital o simplemente el planeta decidiendo colapsar bajo su propio dolor. La idea no me asustó. Ya nada lo hacía. Al amanecer, no fue la luz lo que me despertó, sino la voz. La estática había cambiado. El ruido ahora tenía ritmo, un pulso lento que coincidía con los latidos de mi pecho. Me incorporé, con la mano en el dial, y susurré al receptor. Aquí, 3119. Dije, Legión Penal 43 Theta, solicitando órdenes. La respuesta llegó como un suspiro a través de la distancia. Confirmado. Luego, silencio. Esperé mucho tiempo antes de comprender que esa era la orden. Confirmado. Existencia reconocida. Eso era todo lo que el imperio exigía de los condenados. Existir el tiempo suficiente para ser olvidados como es debido. Abandoné la trinchera aquella mañana. Los demás se quedaron, con el rostro inexpresivo, los cuellos de las camisas aún parpadeando débilmente bajo la lluvia. Quizá rezaban, quizá estaban vacíos. No pregunté. El horizonte se extendía en capas grises. Las trincheras se desvanecían entre la niebla. Las ciudades se hundían bajo el humo. Caminé hasta que el terreno se niveló y el viento cambió, trayendo consigo el tenue aroma a Prometeo quemado. Allí había ruinas. Un antiguo búnker de mando, semienterrado. Dentro encontré reliquias del orden, mapas, tablillas de datos, una caja de raciones vacía marcada con el águila. Alguien había garabateado palabras en la pared con hollín. Él no nos ve. Me quedé sentado, absorto en esas palabras, escuchando la tormenta. Por un instante, creí oír pasos, lentos, pausados, pesados. Me giré, esperando ver a otro soldado, a otro más, pero no había nadie. Solo ecos, caminando al compás de mi respiración. Los collares de afuera parpadeaban débilmente entre la niebla, dispersos como brasas moribundas sobre el páramo. Era casi hermoso, una constelación de obediencia que se desvanecía en el silencio. Presioné la runa activadora en mi collar, preguntándome a medias si respondería. La luz se tornó ámbar, luego roja, y después fija de nuevo. No hubo detonación, no hubo liberación, solo ese leve zumbido, sincronizado con el pulso del Vox, susurrando el mismo ritmo. Confirmado. Esa fue la vez que más cerca he estado de la fe en años. Ser notado por la máquina, aunque solo fuera por un instante. La lluvia cesó al séptimo día. El cielo estaba pálido y seco, incoloro como el hueso. El viento ya no traía ceniza, solo polvo, fino e interminable, como los restos de una plegaria demasiado larga. Me senté junto al Vox y esperé a que se apagara. Nunca lo hizo. La estática seguía respirando. Creo que era lo único en este mundo que aún quería hacerlo. No sé cuándo dejé de intentar moverme. La herida en mi costado se había enfriado. El dolor se había atenuado hasta convertirse en algo casi reconfortante. Los demás se habían ido,
sepultados por las tormentas o por el silencio que les siguió. Me había convertido en la última voz de la legión, aunque ni siquiera yo estaba seguro de seguir creyendo en ella. A veces hablaba por el Vox, solo para oír el sonido. Decía mi número, mis crímenes, los nombres de los caídos. Pensaba que tal vez, en algún lugar, un archivista lo registraría, y por un breve instante, el imperio nos recordaría. Eso es todo lo que un hombre desea, ser recordado un momento más allá de la duración de su latido. Lo último que recibí a través del Vox no fue una voz, fue un sonido, bajo, armónico, casi amable. Me recordó a un cántico que solíamos recitar antes de una carga. A través del sufrimiento, servimos. A través de la muerte, somos redimidos. Pero esta era más lenta, más suave, como una nana para los olvidados. Llenó el aire, hasta que el viento mismo comenzó a zumbar a su ritmo. Creo que entonces dormí. Quizá durante horas, quizá durante años. Cuando desperté, el sol se ponía tras las ruinas y el mundo parecía casi en paz. Las trincheras se habían llenado de arena. Los cuellos de los muertos ya no parpadeaban. Entonces me di cuenta de que el silencio que tanto temíamos por fin había llegado y no era cruel, era paciente. Me quité el casco y lo dejé junto al box. El aire picaba, nítido y limpio, desprovisto del sabor de la guerra. Podía ver mi reflejo tenuemente en la lente agrietada. Un hombre hueco con una luz roja que aún ardía en su garganta. Pensé en 3290, en Silent, en los cientos cuyos números habían pulsado junto al mío. Quizás el zumbido que oía no era el Vox. Quizás eran ellos. Cada uno un fragmento de memoria, una pieza de la maquinaria ciega del emperador que aún giraba en algún lugar muy por encima. Entonces pronuncié mi nombre, ese que no había dicho en años. Se sintió extraño, pesado en la lengua, como invocar a un fantasma. El sonido no resonó, no hacía falta. El mundo ya había oído suficiente. Cuando oí los pasos, no me inmuté. Eran suaves, medidos, deliberados. Una figura se movió entre la niebla. Un soldado, con el cuello de la camisa parpadeando levemente, se detuvo a mi lado, con la armadura chamuscada y el rostro indescifrable. Sin decir palabra, se arrodilló, me desabrochó el cuello y se lo puso. La luz se estabilizó, se intensificó y volvió a palpitar. No me miró. No hacía falta. Su gesto lo decía todo. Intenté alcanzar el Vox, pero el zumbido se había apagado. Solo se oía el viento y el ritmo constante de ese nuevo latido que se alejaba. Por primera vez comprendí el verdadero significado del silencio. No era abandono, sino continuidad. El imperio no olvida, reemplaza. Cerré los ojos y dejé que el último sonido se desvaneciera. No recuerdo haberme dormido. Un instante, el mundo estaba en silencio. Al siguiente, resonaban pasos. Llegaban como lluvia, suaves, interminables, decididos. Cuando abrí los ojos, el horizonte vibraba con movimiento. Siluetas marchaban entre la niebla, cuellos rojos palpitando como 1000 corazones latiendo. La legión penal había regresado, o quizás nunca se había marchado. Se movían con el mismo ritmo que recordaba, la marcha lenta y sincronizada de los condenados, sin banderas, sin himnos, sin oficiales, solo la obediencia hecha carne. A su paso, vi rostros familiares, aunque no podían ser reales. Hombres que habían muerto a mi lado, en otros campos, en otros mundos. Cada uno llevaba un collar, parpadeando al compás del mío. Cada paso que daban resonaba en mi pecho. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo se negó. La herida se había entumecido, mis manos pálidas bajo la mugre. Aún así, quería verlos bien, ver si alguno me devolvía la mirada. Ninguno lo hizo, ni siquiera se percataron de mi presencia. Fue entonces cuando lo comprendí.
ya formaba parte de ellos. El silencio que me había seguido no era abandono, sino iniciación. Me había convertido en aquello que más temía, un susurro en la interminable procesión de hombres olvidados. Una figura se desmarcó de la fila, un soldado solitario, más joven que la mayoría. Su cuello parpadeaba con un ámbar fijo. Se arrodilló a mi lado, proyectando su sombra sobre mi rostro. La armadura que vestía estaba chamuscada, remendada con fragmentos de nombres de otros. Cuando habló, no lo hizo con lástima ni con orden. Su voz era tranquila, firme, mecánica. Designación confirmada, dijo. Transferencia recibida. Me agarró del cuello. Mi primer instinto fue resistirme, pero mis manos no se movían. El candado se abrió con un leve siseo, y por un instante me sentí más ligero, como si el aire mismo se hubiera vuelto amable. Luego se lo puso alrededor del cuello. La luz se estabilizó, brilló con intensidad y se sincronizó con su pulso. No me miró. Ninguno de ellos lo hizo jamás. Simplemente siguieron caminando, la línea extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, hacia un horizonte que nunca dejaba de arder. Intenté gritarle, decirle mi nombre, pero la palabra se apagó antes de llegar al aire. Quizás fue mejor así. El nombre ya no me pertenecía. Le pertenecía al número. El altavoz a mi lado crepitó una vez. Débilmente, entre la estática llegó una voz. No palabras, solo sonido. Un tono de reconocimiento, como el de una máquina que confirma que ha terminado. No fue cruel, fue definitivo. Me recosté y observé cómo continuaba la marcha. Sus collares brillaban con más intensidad a medida que la luz se desvanecía del cielo, hasta que pareció que el mundo mismo palpitaba con ese mismo ritmo rojo. Me pregunté si alguien en Terra llegaría a saber de la existencia de este lugar, o si el Administratum simplemente lo marcaría como recursos gastados. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el tenue sonido de cánticos, miles de voces repitiendo la misma frase que yo había pronunciado cientos de veces antes. A través del sufrimiento, servimos. A través de la muerte, somos redimidos. Solo ahora pude comprender la verdad. El imperio no redime, recicla. Cerré los ojos mientras el ruido se desvanecía, reemplazado por el suave zumbido de la voz. En algún punto de ese sonido, creí oír mi propio latido ralentizarse, fundiéndose con el ritmo de los collares. Por primera vez desde que me sentenciaron, no tuve miedo. La marcha se extendía por el valle hasta que el horizonte mismo comenzó a moverse. Los collares brillaban tenuemente bajo la bruma, cada luz un latido que palpitaba entre la niebla. Podía sentirlo incluso desde donde yacía, el ritmo de los condenados, constante como la plegaria de una máquina. Era extraño pensar que alguna vez había temido este silencio. Ahora sonaba a orden, la única verdad que quedaba en un universo hecho de ruido. El soldado que me había sujetado por el cuello no miró atrás. Ninguno lo hizo. Se movían como un solo cuerpo, un único pensamiento transmitido a través de 1000 gargantas. Observé hasta que la niebla los envolvió, hasta que el pulso rojo se desvaneció en la pálida distancia gris. Cuando la última luz se extinguió, pensé que todo había terminado, que la legión había pasado y que por fin era libre para morir. Pero entonces el viento cambió de dirección y volví a oír el sonido, el susurro de nuevos pasos. De entre las ruinas a mis espaldas surgió otra columna. Convictos recién llegados, sin cicatrices, con los cuellos recién abrochados, parpadeando al unísono. Guardias caminaban entre ellos, con sus armaduras impecables y la mirada indiferente. La voz de un comisario resonó con el viento, recitando una plegaria de determinación. Mediante la obediencia, perseveramos. Mediante la perseverancia, servimos. Mediante el servicio, somos absueltos. Las palabras eran las mismas que la primera vez que las oí,
Pero esta vez ya no dolían, simplemente eran la verdad pronunciada por hombres que no la comprendían. Me pregunté si alguno de los recién llegados viviría lo suficiente para entenderla. Uno de ellos tropezó al pasar, un joven soldado con el uniforme aún manchado de tierra. El guardia a su lado alzó un mazo de choque, pero el muchacho se estabilizó justo antes del golpe. Vi su rostro, con los ojos desorbitados, aterrorizado, aferrado a la idea de que el emperador pudiera estar observándolo. Quise decirle la verdad, que la fe no es más que otra arma que el imperio mantiene afilada, alimentándola con sangre. Pero mi voz se había apagado. El aire que me abandonó se convirtió en polvo. Los manifestantes volvieron a desaparecer entre la niebla. Su ritmo se desvaneció en la distancia, reemplazado por el crepitar de la voz. La estática pulsó una vez, y luego habló con una voz que no reconocí. Tranquila, deliberada, familiar. Legión 43 Theta confirmada. Despliegue completado. A la espera de la próxima asignación. Siguiente asignación. Así la llamaban. El reemplazo de los olvidados. En algún lugar, un escribano del Administratum ya ajustaba las cifras, asegurando que la fuerza de la Legión se mantuviera constante. Ni una mención a los muertos, ni una nota a los caídos, solo una columna de cifras ponderadas con el precio de la fe. Pensé en mi número 3119 y me di cuenta de que ya no me pertenecía. Alguien más ya lo portaba. Quizás aquel joven soldado, quizás el hombre que había tomado mi collar. En cualquier caso, continuaría, como siempre. El imperio no necesitaba nombres, necesitaba continuidad. Una leve calidez me invadió el pecho, sorda pero firme. Creí que era dolor, pero no. Era aceptación. La maquinaria del imperio jamás se detendría, y yo había sido un engranaje más en ella, pequeño, temporal, necesario. Eso era todo lo que estábamos destinados a ser. Cuando la última luz se desvaneció en el valle, me recosté y escuché el eco de la marcha, cada paso fundiéndose con el ritmo de mi corazón que se ralentizaba. La voz crepitó una vez más, su estática mezclándose con el viento, y por un instante, casi pude creer que era una oración. El aire estaba frío de nuevo, no un frío cortante ni cruel, simplemente quieto. Un frío que enmudece el sonido. Sentía cómo mi corazón se ralentizaba, sincronizándose por última vez con el tenue zumbido de la voz a mi lado. Cada latido parecía resonar a lo lejos, como si aprendiera a pertenecer a algo más grande. El horizonte resplandecía tenuemente, una fina línea de luz bajo las nubes. La marcha se había desvanecido tras él, engullida por la distancia, pero el ritmo persistía. Casi se podía confundir con un trueno, si uno desconociera su origen. Yo lo sabía. Era el imperio respirando. Nunca cesa. Simplemente olvida qué pulmones utiliza. Me preguntaba si me encontrarían. Quizá la siguiente legión, quizá los servidores carroñeros que seguían a los ejércitos como sombras. Me registrarían, me despojarían de mi equipo, recuperarían el collar, activo, recuperado. Una frase tan impoluta que casi suena sagrada. Así es como el imperio mantiene la fe. Llevando registros, me temblaban las manos al alcanzar el vox por última vez. La carcasa estaba agrietada, la runa parpadeaba como una vela al viento. Pulsé el botón de transmisión y hablé en voz baja, sin saber si mis palabras aún llegaban a alguien más allá de la estática. Aquí, 3119. Legión Penal, 43Z. Confirmando transmisión final. Por un instante, solo se oyó el siseo de los canales muertos. Luego, débilmente, una respuesta. Apenas una palabra, alargada por la distancia. Confirmado. Era la misma voz de antes. El mismo tono tranquilo e indiferente que me había sentenciado, me había dado órdenes y me había olvidado, y, de algún modo, eso bastaba.
Ser reconocida, incluso como un fantasma, me dio la sensación de cerrar un ciclo. Me recosté contra la pared de la trinchera y dejé que mi mirada perdiera el cielo. No era hermoso, pero sí inmenso. El mismo cielo que se cernía sobre Terra, sobre 1.000 millones de mundos, sobre cada hombre y mujer que aún creía que su sufrimiento tenía algún sentido. Quizá esa era la misericordia del emperador, no la salvación, sino la perspectiva. El viento se levantó, esparciendo polvo y susurros por el suelo. Detrás de mí, los collares de los muertos volvieron a parpadear. Despacio, débilmente, uno tras otro. Por un instante pensé que alucinaba, pero entonces comprendí lo que era. Cada luz se sincronizaba al mismo ritmo. No era aleatorio, no era caos, era orden. Estaban recordando. Sonreí entonces. No era alegría, era reconocimiento. Durante todo este tiempo, creí que el imperio nos había olvidado, pero tal vez ese era el objetivo. Tal vez olvidar era su forma de recordar, asegurándose de que la máquina nunca se detuviera, reemplazando, reciclando, continuando. Nunca estuve destinado a ser eterno, solo funcional, solo leal. La luz del horizonte volvió a brillar, y me pareció que amanecía. El zumbido de los collares se mezcló con la voz, formando un tono único y constante. Sentí los ojos pesados. Mi pulso se ralentizó al compás de la música. Por un instante, creí oír que pronunciaban mi número de nuevo, en voz baja, casi con amabilidad. Entonces todo quedó en silencio. No sé si fue la muerte o el deber, o si aún existe alguna diferencia. Lo único que sé es que, en algún lugar, otro hombre ha ocupado mi lugar, otro número ha comenzado a parpadear, otra voz susurrará al oído y lo llamará oración, y el imperio escuchará, no con misericordia, sino con memoria. El imperio me olvidó, como estaba previsto. Otro tomará mi lugar, y la guerra continuará.